Vamos a ver Guaraní. Derlis autoriza, se movió la pelota y en la terraza del país ya se enfrentan 2 de Mayo y Guaraní aquí en el Río Parapití. Tanda, maniobra tendrá que jugar para Romero, corre Nelson, si alcanza habrá peligro, se mete Romero, le puede pegar, se acomoda, Romero se va a apoyar en Fernández, allí está Diego, le va a pegar Diego, le pegó, golazo, ¡gol! Diego Agustín Fernández, qué remate, por Dios, con la cara interna del pie izquierdo. El pase de tanda a profundidad con ventaja para Romero. Pensé que iba a atropellar Romero. Se frenó y buscó asistencia. ¿Para quién? Para Diego. Y este sabe qué definición sobre 9 minutos de partido en la terraza del país. Guaraní se pone arriba en el marcador. Gana 1-0 con el gol de Fernández. Un extraordinario gol que acaba de convertir Guaraní con ese pie zurdo, cara externa de ese botín izquierdo para clavar un fantástico gol aquí en el norte del país, el legendario, con una jugada rápida, siendo directo. Alfonso para Sanabria, juego para Fariña, tiene que aparecer más. Alexis, buena pelota para Ulises, se da el empate, Ulises remató. Servio desvía con el pie la pelota al córner, lo más cercano, 2 de Mayo del empate. Qué buena sociedad entre Alexis y Ulises Coronel, cuyo remate desvía Servio, se salva el indio. 1-1 terminó el duelo entre Cerro Porteño y Ameliano. 3-2, partidazo. Libertad versus Olimpia. Tiene la pelota, hay falta, el árbitro marca la infracción. Y tengo entendido que lo van a amonestar a Romero porque llegó a destiempo y encontró toda pierna del rival. Está sentido Barreto. Aparece la primera tarjeta en Guaraní, señorita Claudia. Sí, es para el juvenil Nelson Romero. Es el segundo amonestado en el partido, el primero en Guaraní. Por ahora, amarilla Landolfi. En aquel partido donde venció 2-0 a Luqueño y se va a revisar justamente la jugada. Lo llama López a Benítez. Aquí está la repetición. Y no hace contacto con la pelota. El que llega primero al balón es Barreto y después se plancha sobre la pierna. Sí. Yo creo que tiene argumentos el árbitro para mostrarle otra tarjeta. Por eso rápidamente yo hacía referencia a esta situación. Cuando vi el Guaraní se queda con 10. Se complica el indio. Hay reclamos para el árbitro, pero me parece que, repito, tiene argumentos para mostrarle otra tarjeta al chico Romero. Esto tienen los chicos, Landolfi. Marcado. Se fue de boca y amonestado el 10 de Guaraní. Así cae la lluvia. Aquí en Pedro Juan Caballero. Derlis tomando una tarjeta amarilla. Ulises y el centro, Coronel y la pelota arriba, cabezazo de Ruiz Díaz. Fuera Juan Camilo, Sainz cabeceó arriba, se salvó Guaraní. 4 minutos, es un buen tiempo para el 2 de Mayo que quiere empatar. Allí está Coronel, maniobra Coronel, remata al arco. Y no pasó lejos, voló Servio, la pelota afuera. Allí está Matías, tomado por la marca de Sanabria. López quiere, López sigue, Sanabria intenta, tanda y la pelota abierta está Derlis. Allí está Rodríguez, avanza Guaraní. Ojo con esta acción, le va a pegar Rodríguez, le pegó. Bien por Martínez que adivinó. Pelota para el colombiano Saiz. Ahí está Fretes, lanza al centro, Fretes, salta Ruiz Díaz, gana Saracho, le queda otra vez a Ruiz Díaz, remató, golazo. ¡Gol! ¡Golazo! Deportivo 2 de Mayo, Fernando Matías Cáceres giró y remató de aire al ángulo, inatajable para Servio. Empata el 2 de Mayo, 1-1 está el partido. Fíjate el gol de zurda de Mati López, de Mati Cáceres, que ingresó para empatar. Ya lo hizo, el partido está parejo. Golazo para Guaraní, golazo para 2 de Mayo. Y usted que está del otro lado, que es neutral, también más que nunca se puede levantar para aplaudir este golazo que acaba de convertir Mati Cáceres. Izquierda, con esta salida de Elías Alfonso se corre del otro lado Gómez, el que acaba de ingresar por izquierda. Ojo con Coronel, tiene el gol, Coronel le va a pegar, le pegó. ¡Gol de Guaraní!
Patricio Coronel. Qué buena pelota le metieron. Cómo controló con el pecho. Sí, al vacío. Control con ventaja, define de zurda, se estrena como goleador en el fútbol paraguayo el 38. Qué buen pase metió Fernández. Estaba habilitado. Por ahora vale, gana Guaraní 2-1. El hombre de Curuguatí, Coronel, marca el segundo. La misma fórmula que termina aplicando Guaraní de lo que ya observamos en ese primer gol de Fernández. La pelota larga, el argumento principal para ser directo y para liquidarlo al fondo del 2 de mayo. Pero no pasó nada, dijo Benítez. Acosta cambia, frente quiere, no puede Dani Pérez, viene el centro cerrado, Servio, le queda el rebote a Acosta, golazo, ¡gol! Diego, ¡gol! Deportivo 2 de mayo, Diego Acosta de zurda, activó la bomba. Al techo del arco, inatajable para Servio. El partido está igualado, 2 para Guaraní, 2 para 2 de mayo, golazo de Acosta. Aquí aparece el 2 de mayo empujando con frentes para levantar esta pelota. Ingresa para meter el golpe de cabeza Cáceres, engaña a Servio en el rebote de Diego Acosta. Hay mucho nerviosismo, muy caliente la gente de Guaraní que sigue protestando lo que había ocurrido en un difícil partido, pero poniendo lo que había que poner para sacar adelante este empate. Se termina la historia aquí en el Río Parapetí. Terminó el partido, fue paridad, 2 para el 2 de mayo, 2 para Guaraní, aquí en el Río Parapetí.